¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Rhodes Collection. El día de hoy les traigo unos de los videojuegos más icónicos del PlayStation 2 o... Sí, de PlayStation 2 porque no salieron en otra consola. Entonces, en este caso vamos a hablar de Shadow of the Colossus y de Ico. Por supuesto, como pueden ver en su pantalla, pues realmente yo no los tengo en la edición de PlayStation. Bueno, sí, pero no de PlayStation 2. Los tenemos en la edición de PlayStation 3. En este caso fue una reedición que se hizo remasterizada de ambos juegos. Y algo que tiene súper genial o súper rescatable de esta edición es que vienen los dos juegos en el mismo disco. O los dos juegos en el mismo juego, por decirlo de alguna forma. Ahora, como pueden darse cuenta y como lo comenté, estos vienen remasterizados tanto en la cuestión gráfica como en la cuestión de sonido. Estos de aquí pueden ser compatibles con incluso formatos 3D o tercera dimensión y el audio puede ser hasta de 7.1, o sea, se puede utilizar en sonidos surround. Ahora, originalmente estos dos juegos, como les comenté, salieron para PlayStation 2, pero cabe señalar que en el caso del Shadow of the Colossus fue hecho para PlayStation 2, pero en el caso de Ico fue un juego que se desarrolló originalmente pensando en el PlayStation 1. A la mera hora no se terminó de desarrollar y se trasladó a lo que fue el PlayStation 2. Además, los gráficos no permitían que en el PlayStation 1 se pudiera desarrollar de forma completa o correcta. Por eso también pues lo trasladaron al PlayStation 2 y por supuesto esto retrasó lo que fue pues sí, la salida del disco. Ahora, lo que fue Ico salió en el 2001, que fue en los inicios del PlayStation 2. Y lo que fue el Shadow of the Colossus salió en el 2005. Estos dos juegos fueron, por supuesto, desarrollados por la misma compañía, ya que el universo de ambos está unido. Incluso las historias de ambos juegos se unen. Yo personalmente nunca jugué el Ico hasta que tuve este juego en mis manos. O sea, en PlayStation 2 no era tan fácil de conseguir. Por lo que yo estuve leyendo, salió más que nada en Europa o en Japón. Y aquí en América pues casi no nos llegó. Incluso en Estados Unidos es bien difícil encontrar las copias del Ico en América, en el continente americano. Pero en Europa y en Japón son relativamente comunes. Bueno, relativamente ambos juegos se volvieron juegos de culto o juegos que trascendieron como esos que tenías que jugar. Y también ganaron varios premios, tanto el Ico como el Shadow of the Colossus. Sin embargo, Shadow of the Colossus ahí sí tuvo muchos más premios. ¿Por qué? Porque se distribuyó a más países, ¿no? O sea, es un juego que es más común encontrarlo en diferentes países, no como el Ico. Entonces les comento, yo realmente no conocía el juego hasta que obtuve esta versión. Y cabe señalar que la versión que yo tengo la compré en Blockbuster cuando ya fueron los últimos días de Blockbuster y estaban vendiendo los juegos que originalmente rentaban. Y la copia que tienen aquí enfrente de ustedes es eso, una copia que se rentaba a los jugadores o a los suscriptores de Blockbuster para poderlos jugar en sus casas. Ahora, siendo juegos que eran de PlayStation 2, ahí te puedes dar cuenta de la relevancia que tuvieron o de lo importante que fueron. Para que lo hayan rentado en Blockbuster, pues siendo un juego viejo, pues realmente para PlayStation 3, siendo originalmente de PlayStation 2, pues esto le da la relevancia que tuvo. O sea, mucha gente quería volver a jugar Shadow of the Colossus o jugar por primera vez el Ico en el caso de personas como yo que nunca lo habían jugado. Ahora, les muestro lo que es el juego. Pues tenemos la portada, aquí tenemos la portada del Ico y aquí tenemos la portada del Shadow of the Colossus. Dice The Ico and Shadow of the Colossus Collection. Remastered in High Definition. Remasterizada en alta definición. Por supuesto, no solamente se puede jugar en 3D, sino que también tenemos los gráficos en 3D. Y en la parte de atrás, pues tenemos una escena de lo que es el Ico y una escena de lo que es Shadow of the Colossus. Y dice que tiene material exclusivo bonus, como por ejemplo 5 detrás de escena, 5 videos detrás de escena,
de cómo se hizo Ico y cómo se hizo Shadow of the Colossus, y una mirada a The Last Guardian, que fue también un juego que se desarrolló en el mismo universo de Shadow of the Colossus. También Two Dynamic XB Theme Based on Memorable Scenes from Ico and Shadow of the Colossus. Serían dos XMB dinámicos, temas dinámicos basadas en las escenas del Ico y del Shadow of the Colossus. Para los que tuvimos PlayStation 3 teníamos también algunos temas que podíamos agregar al sistema operativo de la consola. Entonces en este caso tenía dos exclusivos que podías utilizar para la consola. Y en el caso del interior, por supuesto, por desgracia no tenemos lo que es el instructivo, pero tenemos el juego y tenemos la contraportada, que podríamos bien voltearla para tener de un lado lo que es Shadow of the Colossus y del otro lado el Ico. Pero creo yo que así en su portada original se ve mejor. Y el disco está en buenas condiciones, nada más que por supuesto, como pueden ver, pues tiene lo que es la cinta que le ponían en Blockbuster para determinar que era un juego de renta y que no se podía vender. Y ya después, pues los vendieron porque estaba cerrando la tienda. Ahora, como les comenté, pues fueron juegos que fueron muy populares y ganaron un chorro de premios. En el caso del Shadow of the Colossus, ganó varios premios de convenciones de videojuegos como el mejor juego en varios años. Es considerado uno de los mejores juegos que tuvo PlayStation 2. Y en el caso de Ico, como eran historias unidas, pues realmente también tiene su relevancia. Ahora, como a nosotros no nos llegó hasta que llegó esta versión, pues a lo mejor no lo conocíamos. Pero todo mundo sabe, quien ha jugado el Shadow of the Colossus, que es un gran juego. Por ejemplo, en el caso de Ico, para los que no lo han jugado, cabe destacar, o lo que destaca del juego, es la relación entre Ico y Yorda, que son los protagonistas del juego, los protagonistas de la historia. Y en el caso del Shadow of the Colossus, digo, si lo jugaste sabes por qué es una obra de arte. Si no lo jugaste, pues es un juego en el cual te enfrentas a 16 colosos gigantes. Y en este caso, cada coloso es una especie de nivel completamente diferente y completamente nuevo. O sea, claro que vas evolucionando en el juego porque, por supuesto, pues, se trata de ir asesinando a los colosos, pero cada nivel es diferente. Entonces, a mí, yo de alguna forma lo siento como lo que fueron los primeros de Mega Man, los Mega Man del NES, en que podías escoger diferentes enemigos y pelear contra ellos, y cada nivel era diferente. Aunque avanzabas con un enemigo, pues a veces el siguiente era más difícil, o necesitabas cierta armadura para que fuera un poco más fácil, o cierto poder para que fuera un poco más fácil de enfrentarse al jefe de cada uno de los niveles. Aquí se me hace algo similar, digo, es diferente, pero es similar en ese sentido, porque cada coloso es algo, una experiencia nueva. O sea, cada coloso es diferente, cada nivel es totalmente diferente. Ahora, como les comenté, originalmente salieron en el 2001 y 2005. Ico en el 2001 y Shadow of the Colossus en el 2005. Y esta remasterización salió ahorita les digo, 2001, 2005. Vienen nada más las fechas de cuando salieron. Me imagino que 2008, no dice. Fíjense, yo pensé que sí decía, nada más dice 2001 y 2005 de cada uno de los juegos, pero no dice cuándo fue liberado. Viene Ico 2001, Shadow of the Colossus 2005, hasta en el disco viene nada más la fecha de cuándo fueron liberados. Bueno, yo me imagino que por ahí del 2008, 2009 debió haber salido esta remasterización. La realidad es que fue un dato que no revisé. Ahora, lo que es interesante, la cuestión del precio o su valor coleccionable. Si tú tienes una copia del Shadow of the Colossus o del Ico originales de PlayStation 2, déjame te digo que son copias que valen algo. Bueno, no una locura, pero sí tienen un valor
bastante interesante. Yo calculo que un Shadow of the Colossus de PlayStation 2 completo, con su manual, en buenas condiciones por supuesto, debería de tener un valor de más o menos unos 400, 500 pesos para PlayStation 2. Y en el caso del Laico, como fue más complicado conseguirlo aquí, yo creo que un poquito más, entre 500 y 600 pesos. Ahora, en el caso de la remasterización para PlayStation 3, la mayoría de la gente sabe que en estos días los juegos de PlayStation 3 no son tan valuados o no son tan valiosos. Y mucha gente incluso tiene rezagados en mercaditos o en tiendas de videojuegos y los dan a un precio muy razonable. Pero este en especial tiene un valor un poquito más alto. Por ejemplo, yo estaba viendo que uno de estos, o sea, esta misma versión de Ico y Shadow of the Colossus, el más económico que me encontré en internet estaba en 300 pesos. Y preguntándole a ChatGPT, te evalúa o le da un valor de entre 400 y 600 pesos al juego. El que yo vi no tenía tampoco su manual, sí tenía su portada y el disco no sé en qué condiciones estaba, pero cuando menos de la portada se veía bien. Entonces yo imagino que el disco también estaba en buenas condiciones. Ahora, en ese caso eran 300 pesos, que se traduce como en 20, 300 pesos, como en 15 dólares, aproximadamente 15 dólares. Ahora, esta versión de Blockbuster, pues por supuesto no la encontré. Pero chequé con ChatGPT, ok, mi versión está así, pero pues es la que se rentaba en Blockbuster. Y a mí ChatGPT me dijo que podría estar entre los 250 y los 400 pesos. La realidad es que esta misma versión, y siendo que no tiene su libreto y que no tiene su instructivo, y que fue de Blockbuster, pues yo le pondría al juego un valor entre 200 y 300 pesos. O sea, 250 y 400 se me hace un poquito alto. A lo mejor se basa en algunos otros juegos que podrían estar publicados y que yo de plano no encontré en la red. Pero creo yo que pues sí, o sea, entre 200 y 300 pesos sería un valor más real. Y sin embargo, pues sigue siendo un valor bastante interesante para un juego que terminaron vendiendo en Blockbuster, me imagino que en unos 100, 150 pesos. Entonces, de todas maneras, ha aumentado su valor. Y en el caso de un juego que no fue de Blockbuster y que a lo mejor no tiene su instructivo, pues yo digo que entre unos 250 y 400 pesos podría ser su valor más realista, en mi opinión personal. Pero sí, hay publicaciones donde los dan en 500, en 450, en 350 o 300 y están bien rayados los discos. Entonces, yo sé que la gente sí anda buscando sacarle el mayor provecho. Sin embargo, insisto, yo creo que entre 200 y 300, uno que no es de Blockbuster, pues entre unos 250 y 400 máximo, que se traduciría en dólares como en unos 12 dólares, 12.50 más o menos, de 12 hasta 20 dólares. Y esta misma versión, pues como les comentaba, no es cierto, de 15, que son 300, hasta de 15 hasta 20 dólares, si no es de Blockbuster, de 12 o 12.50 hasta 15 dólares, esta misma versión. Bueno, si no han jugado el Ico y no han jugado el Shadow of the Colossus, no saben de lo que se están perdiendo. Además son juegos adictivos. En el caso del Ico, si eres fan de Shadow of the Colossus, si realmente nunca has jugado el Shadow of the Colossus, a lo mejor el Ico se te va a hacer, perdón, se te va a hacer un buen juego, pero tampoco te va a mega, hiper, ultra fascinar. En el caso de jugar el Shadow of the Colossus, ahí sí, el Ico ya se te hace una obra maestra, porque al fin y al cabo está unido o es parte del universo de Shadow of the Colossus. Y luego entonces yo les recomiendo que jueguen ambos. Valen mucho la pena, son grandes juegos y ojalá hayan disfrutado del video. Si te gustó mi video, por favor, dale like. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te recuerde que subimos videos los días lunes y jueves de cada semana. Y por último, si no te gustan, no los veas. Cuídense.